Todos hemos escuchado esas historias de personas que se han salido con la suya durante años, que aparentaban ser personas muy carismáticas, incluso seductoras, em, o a veces simplemente antisociales, pero muy tranquilas, y resultaron ser unos monstruos de la sociedad. Y pues de eso se va a tratar el video de hoy. Vamos a hablar de cómo puedes detectar a un psicópata entre tus conocidos, amigos o incluso hasta familiares. Este video me surgió por que estoy leyendo este libro, Psicopatía, El espectro del mal, de Vicente Garrido. Y la verdad es un libro que les recomiendo mucho si les interesa este tipo de temas. En este libro nos enseñan varias herramientas que utilizan los psicólogos o los criminólogos para detectar quiénes son psicópatas, por ejemplo, dentro de las cárceles o incluso cuando están haciendo la valoración de algún crimen. Y aplica pues muchas de estas herramientas porque simplemente son maneras de reconocer ciertas características en las personas. Pues nos ayuda mucho como a poder imaginarnos. Yo mientras leía el libro, pues iba pensando entre mis conocidos, por ejemplo, quienes cumplían con algunas de las características. Y justo por eso quiero hacer el disclaimer en este momento, porque no porque tú veas una característica en alguno de tus conocidos o porque veas varias, significa que son psicópatas. Tenemos que ser muy cuidadosos y no ir acusando a todo el mundo ahí de psicópatas después de ver este video. Entonces, eso es un disclaimer que quiero hacer. Seguramente muchas de las características que encuentras en los demás tienen que ver con algún prejuicio tuyo o pues sí, algún prejuicio tuyo, alguna eh, falta de información ahí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero vamos a entrar un poco, pues ya sin perder el tiempo, en cuáles son las principales características que definen o diferencian a un psicópata de una persona normal. Algunos de los rasgos o características más importantes de los psicópatas son que tienen ausencia de síntomas neuróticos y no tienen un comportamiento nervioso, o sea que son más tranquilos o es más fácil para ellos permanecer tranquilos en situaciones que podrían alterar a otras personas. Justamente que otra de las características que tienen los psicópatas es que suelen ser bastante inteligentes y bastante carismáticos. De hecho, pues es muy común, ¿no? Como en las series que hemos visto de Netflix y así, que los más famosos son aquellos que como que son medio seductores, que nadie se da cuenta, que les agradaban a todo el mundo, pero pues sí escondían bastantes cosas detrás de esa fachada. Justamente otra cosa que tienen los psicópatas que a lo mejor, como tienen una característica de falta de empatía muy grande, tienden a ser muy responsables y muy informales, porque realmente pues no les importa quedar bien contigo o que tú pienses bien de ellos, a menos que sea parte de alguna manipulación, algún objetivo que ellos tienen aparte, ¿no? Pero sí suele no importarles mucho lo que piensan los demás de ellos. Son muy egocéntricos y narcisistas. Aquí justo es parte de lo que les contaba del disclaimer, que pues existen personas narcisistas y hay narcisistas de distintos tipos. Hay narcisistas que su narcisismo es causado por algún factor externo como una inseguridad y que justo para compensar sus inseguridades actúan de manera narcisista, que es un narcisista que tiende a engrandecerse a sí mismo, ¿no? Que piensa que es mejor que los demás, que piensa que tiene más derecho a las cosas que los demás, que piensa que, pues no sé, es más guapo, es más inteligente, es más cualquier cosa. Ese narcisismo puede ser creado por una inseguridad. En los psicópatas no es el caso. En los psicópatas es un narcisismo congénito, o sea, forma parte de su naturaleza, pero no porque se sientan inseguros. Entonces, justo si tú conoces a alguien pues muy narcisista, que es común, pues tienes que ser muy crítico y no, o sea, pensar de dónde viene eso, ¿no? Porque casi nadie es psicópata. Entonces, por eso digo que hay que tratar de tomarlo con un granito de sal y no andar acusando a todo el mundo ahí de psicópatas. Tienen una gran dificultad para dar afecto, pues justo por eso, por la empatía, ¿no? Les cuesta mucho trabajo percibir la empatía o tener empatía. Entonces, pues sus relaciones o son fingidas o simplemente carecen de esta
intensidad emocional que tendría una relación normal o entre dos personas que realmente se preocupan por el otro. Es común que un psicópata abuse de sustancias como el alcohol o las drogas y justo tenga este tipo de conductas más extravagantes, que sea más resistente al riesgo que otras personas y a las situaciones un poco más peligrosas. Entonces, pues sí, a veces un psicópata puede pasar como alguien muy aventurero, muy valiente, que suele ser un rasgo bastante atractivo luego en las personas, pero viene desde otro punto más que como un tema de superación o de un rasgo positivo, ¿no? En las personas. Y otras dos características importantes: no sufren la depresión como como otras personas. No es muy común, por ejemplo, que un psicópata tenga intenciones voy a cuidar mis palabras aquí por el tema de YouTube, pero la automorición. No tienden a ser tan depresivos como otras personas. Y otra es que sus relaciones íntimas tienden a ser como muy desentendidas. O sea, es solo por el hecho de satisfacer las necesidades biológicas, pero realmente no hay como mucha profundidad en los sentimientos cuando está pasando eso. Hay muchísimas maneras de clasificar a los psicópatas. Entre ellas, pues algunas han salido justo por estas metodologías que surgen en las cárceles o así para identificar a los psicópatas de los criminales no psicópatas. Hay una prueba que se llama prueba PCLR, mide características que separan justo a dos clasificaciones de los psicópatas. Y la primera parte mide las relaciones interpersonales afectivas y justo lo que hablábamos de la empatía y eso. Y la parte 2 mide la impulsividad y los factores antisociales, que justo aunque una persona sea antisocial no significa que no sea capaz de sentir empatía, ¿no? Entonces, los psicópatas que entran en el fenotipo de categoría 1 justo son esos que realmente no pueden sentir afección o empatía con sus personas aledañas. Y el tipo 2 justo habla de que tiene características de impulsividad, tiene características antisociales. Y aquí justo luego ya surge el otro concepto, que es como o sea, la diferencia entre un psicópata y un sociópata, ¿no? Un sociópata, usualmente las características que lo llevan a hacer, pues a cometer algún crimen o que lo llevan a ser alguna persona peligrosa, son características externas, ¿no? Que por ejemplo los líderes de las mafias en todos los países, que a lo mejor cometen crímenes muy importantes, a lo mejor es violencia contra otras personas y así, pero en su vida interpersonal, por ejemplo con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, son capaces de sentir afecto, ¿no? Pero ya se han desensibilizado, pero ha sido causado por factores externos. Un psicópata, a diferencia, es alguien que por un factor interno, o sea, ya es un rasgo de personalidad, realmente no tiene la capacidad de sentir empatía, ni siquiera con las personas que están cerca de ellos. Y si parece que es así, es porque lo están fingiendo, porque son muy buenos para fingir. Les voy a leer una definición de un psicólogo canadiense que se llama Robert Hare, que define la psicopatía como la disposición de personalidad para seducir, manipular y explotar sin miramientos a los demás. Los psicópatas no tienen conciencia ni sentimientos por los otros. Toman lo que desean y hacen lo que les place sin el menor sentimiento de arrepentimiento o culpa. Entonces, está cañón. Esas son como las principales características. Me gustaría que me platicaras si tú encuentras alguna característica de esas en alguno de tus conocidos y pues cuáles son las sospechas que tienes acerca de estos rasgos, que crees que hayan sido causados por otra situación o realmente si sospechas que puede haber ahí algún peligro de psicopatía. Y justo está interesante, ¿no? Pensar en que nosotros día a día con las personas que vamos conociendo, ya sea por el trabajo o por otras situaciones, algún ambiente social o así, qué tan cerca hemos estado de convivir con algún psicópata, ¿sabes? Y qué tan cerca hemos estado de volvernos cercanos a alguien que podría ser un psicópata, ¿no? Como les digo, no es muy común, no es tan probable, pero ¿qué tal si?